operaciones definidas, un álgebra de Boole. Entonces eso significa que valen todas las operaciones y propiedades que ya han definido en teoría con respecto al álgebra de Boole. Recuerden que tenemos un conjunto, tenemos unas operaciones, ¿sí? Dos operaciones, suma y producto, básicamente, y lo que hacemos es definir distintas propiedades o leyes, dependiendo de la bibliografía, que cuando se cumplen todas esas propiedades o todas esas leyes, uno dice, bueno, como se cumple todo eso, uno tiene un álgebra de Boole, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Ahora, fíjense que le dice a Lee como consigna o como ítem a realizar, le dice hallar el complementario de los siguientes elementos de B justificando cada paso. Entonces fíjense que ahí tenemos distintos ítems y dentro de cada uno, bueno, y en cada uno de esos ítems tenemos toda una expresión, ¿sí? Tenemos toda una expresión y lo que uno debe hallar es su complementario. Quiere decir que esa expresión que tenemos, supongámosle primero en el punto A, uno tiene esa expresión y operado con otra expresión que yo llamo complementario, me tiene que dar justamente lo que respecta al álgebra de Boole, el 1 o el 0. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos con el primero. Entonces, uno tiene toda esa expresión y uno dice, bueno, yo quiero ahora el complementario de todo eso. Entonces, lo que uno tiene que hacer ahora es encontrar el complementario. Entonces, lo que uno hace es justamente todo eso lo colocamos entre llaves, ¿sí? Porque ahí ya tenemos paréntesis y corchetes. Lo colocamos entre llaves y uno dice, bueno, quiero el complementario. Entonces uno lo deja escrito, que es justamente este apóstrofe que tenemos acá arriba a la derecha, ¿sí? No sé si se logra ver con el cursor, a ver. Sí, ahí se ve. Entonces uno dice, bueno, quiero el complementario y lo expresa de esa forma. Entonces ahora lo que nos resta hacer es justamente aplicar propiedades o leyes que se cumplen con respecto al álgebra de Boole. Entonces, cuando uno mira esto que tenemos acá, en definitiva, tenemos dos expresiones. Tenemos esta expresión está entre corchetes, fíjese todo esto que tenemos acá, y tenemos esta otra expresión que está entre paréntesis, ¿sí? Ambos vinculados por la operación producto. Entonces lo que uno puede hacer acá es aplicar lo que respecta a las propiedades que se utilizan, fíjense ahí lo tenemos ahí abajo, lo que podemos ocupar es el complemento del producto y las leyes de De Morgan más adelante, ¿sí? Convengamos que esos dos es lo que vamos a utilizar casi todo el tiempo. Entonces, utilizando las leyes del producto y las leyes de De Morgan, fíjense que este producto que tenemos acá se me transforma justamente en la operación contraria, que en este caso es la suma, ¿sí? Y este apóstrofe que tenemos acá, bajo la idea de leyes de De Morgan, esto que tenemos acá entre corchetes, fíjense que ahora tiene el apóstrofe del complemento, y esto que tenemos acá entre paréntesis también lo expreso como el complemento, ¿sí? Bien, entonces, nuevamente, como tengo paréntesis, tengo corchetes, y acá tengo el complemento, puedo seguir aplicando lo mismo. Simplemente de que acá yo había aplicado con el complemento del producto, y fíjense que acá, por ejemplo, en esto que tengo entre paréntesis, tengo una suma, y esto que tengo acá todo entre, bueno, entre este paréntesis, este más z, lo que está entre corchetes, también tengo una suma. Entonces, en definitiva, lo que aplicamos es el complemento de la suma y las leyes de De Morgan. Entonces quiere decir que todo lo que es suma pasaría a producto y esas expresiones que tenemos allí considero el complemento. Entonces, fíjense que me queda una expresión de esa forma, ¿sí? Fíjense que con respecto a lo que tengo en el paréntesis me va a quedar el complemento del complemento. Esto que es suma se transforma en producto. Esto que está z, que es el z directo, ahora es z complemento. Esto que es una suma sigue siendo suma porque fíjense que acá no le afecta al complemento a esto. Pero acá sí, fíjense que x pasa a ser x complemento, lo que es la suma pasa a ser producto y lo que es z pasa a ser z complemento, ¿sí? Entonces fíjense que básicamente lo que estamos aplicando todo el tiempo es complemento de la suma y las leyes de De Morgan. Entonces fíjense que acá en esta segunda parte o en este segundo término, convengamos que ya no tenemos mucho por hacer, ya quedó allí. Entonces,
me voy a esto que está acá entre corchetes y me fijo si puedo hacer algo. Y fíjense que sí, porque tengo el complemento Sí, de todo lo que tengo acá. ¿Buenas? ¿Me hablaron? sí, profe. Sí. ¿Es X complemento por Y complemento o por Z complemento? Yo me equivoqué en algo. A ver, me puedo haber equivocado. A ver. Ah, en este de acá. Tienen razón, gente. Ahora voy a corregir. Eso ya me va a cambiar todo. Esperan un momentito. Lo voy a corregir. Sí. Copiar y pegar me causa problema. Entonces, ahora ya corrijo eso, gente. ¿Sí? Entonces, complemento del complemento. ¿Sí? Fíjense ahí, complemento del complementario. Me va a quedar esa expresión que tenemos allí. ¿Sí? Y ahora voy a hacer las correcciones. Gracias por avisarme, gente. Esperen, acá corrijo. Y ya lo vemos. Entonces, la Z. Entonces acá también Z. Entonces quiere decir que acá es, en realidad saco Z y Z. Y lo que queda acá adentro tiene que ser I. ¿Sí? Igual, acá me va a quedar Z. Tiene que quedar Z. Bien, gente. Muestra a ver cómo quedó. Gracias por avisarme. Bien, ahí a ver. Si todo bien. Z es este complemento. Aplico complemento del complemento y simplemente me queda X complemento por Y complemento por Z complemento, más X complemento por Z complemento. Y fíjense que lo que podemos observar en ambos términos es que se repite X complemento, Z complemento, puedo aplicar propiedades de la suma, me queda una expresión de esa forma. Y fíjense que lo que tenemos en definitiva en paréntesis no es otra cosa que Y complemento más 1, ¿sí? Entonces quiere decir que todo esto que tenemos acá, entre paréntesis, no depende del I complemento. Quiere decir que el I complemento podría valer 0, podría valer 1, que no habría mucha diferencia porque al fin y al cabo todo este paréntesis que tenemos acá ya vale 1 por este 1 que tenemos acá. Entonces, quiere decir que por una cuestión de la identidad, directamente eso es X complemento por Z complemento. Eso significa que a través de toda una cadena de igualdades, de toda esta cadena de igualdades que tenemos acá, encontramos el complemento de esto que tenemos acá arriba. ¿Cuál es el complemento de esto que tenemos acá arriba? Es esto último que tenemos acá, ¿sí? Pero esto último que tenemos acá es válido por toda esta cadena de igualdades. ¿Sí? ¿Me explico, gente? ¿Puede ser alguna duda, consulta, algo que quieran preguntar antes de avanzar? Profe, En esta parte que tenemos acá no les queda otra que tener a mano las propiedades y las leyes, ¿sí? Porque uno siempre recurre a eso. ¿Alguien me habló? ¿Puede ser? Muy sí, bajo, escucho. sí, yo, profe, ¿Sí? a partir del 2 en realidad no ¿Sí? entendí, le dejé de continuar por si llega. Pero Hola. Hola, ¿qué me dijeron? a A partir partir de del qué. 2 no entendí muy Sí. bien. Le dejé que continúe, pero en realidad no entendí muy bien. No hay problema, lo vemos una vez más, ¿sí? Espérenme, voy para atrás. ¿Sí? Bien. Lo que yo le había dicho era que, fíjense que en ese ítem A tenemos toda una expresión. Y lo que uno dice, bueno, yo quiero el complemento de eso. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo encuentro? Entonces uno dice, bueno, considera esa expresión que tenemos ahí y dice, bueno, yo quiero el complemento. Como acá ya tenemos paréntesis y corchetes, entonces yo por eso utilicé acá las llaves, ¿sí? Entonces coloco todo eso entre llaves y digo, bueno, quiero el complemento y lo simbolizo con esta apóstrofe que tenemos acá arriba. Bien, entonces, una vez que yo hago eso, ahora empiezo a utilizar propiedades de la álgebra de Boole. Entonces, acá podemos ocupar varias. En este caso, ¿cuál es la que ocupo primero? Y bueno, lo que yo debo hacer, cuando digo yo debo y ustedes en realidad, es tratar de que vayan desapareciendo los paréntesis, los corchetes y las llaves. Eso tiene que ir desapareciendo. Entonces, como acá yo tengo este complemento, yo digo, bueno, voy a utilizar el complemento, la definición de complemento y, por consiguiente, las leyes de De Morgan. Entonces, eso quiere decir que
este producto que tenemos acá se me va a transformar en suma y toda esta expresión que yo tengo acá entre corchetes, tengo que considerar el complemento porque es la ley de Morgan. Y todo este paréntesis que tengo acá también debo considerar su complemento. Entonces, fíjense, complemento del producto, ley de Morgan, y me queda esa expresión que tenemos ahí. Recuerden de que cuando ocupamos el complemento y la ley de Morgan, cambiamos una operación por otra, ¿sí? Y también la expresión, ¿sí? O la variable que tengamos, pasa a ser el complemento ahora, ¿sí? En este caso, como esto que yo tengo acá a la izquierda está todo entre corchetes, por eso ya acá simbolizo primero que voy a considerar el complemento y lo simbolizo con esta apóstrofe. Lo mismo pasa para el caso del paréntesis. En este paréntesis que tenemos acá, yo digo, bueno, voy a considerar el complemento de esto y bueno, momentáneamente lo simbolizo con esta apóstrofe de acá. Bien, entonces, ahora me fijo, ¿qué puedo aplicar ahí? Y bueno, ahí puedo aplicar varias cosas, pero yo necesito que desaparezcan los paréntesis y los corchetes. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? Y bueno, puedo lograr eso nuevamente aplicando las propiedades, que en este caso es la propiedad del complemento nuevamente y las leyes de De Morgan. Recuerden de que cuando aplicamos las leyes de De Morgan, siempre me queda con la operación contraria, ¿sí? Es la idea que como de lo más grande voy achicando todo y voy aplicando propiedades hasta lo último que pueda. Acá es la misma idea. Entonces, de esto que tenemos acá entre corchetes, ¿sí? Yo me fijo y tengo, en definitiva, todo esto entre paréntesis, ¿sí? Complemento más z y todo eso entre corchetes. O sea que convengamos que tenemos dos términos a grandes rasgos, tenemos dos términos. Y en este que tenemos acá solamente tengo x más z, entonces le aplico complemento. Y fíjense que me queda, ahí estoy escribiendo la propiedad, y ahora me queda eso de allí. Fíjense que esta suma que tenemos acá en el corchete se me transforma en el producto, porque al aplicar las leyes de De Morgan y el complemento, recuerden que cambia la operación. Esto que yo tenía entre paréntesis con el complemento, tengo que aplicarle el complemento, por eso fíjense que me queda tres corchetes y afuera otra vez me queda el complemento. Y z, que era z directo, complemento de z, que es esto que tenemos aquí. Lo mismo sucede para el caso del paréntesis. Yo digo, bueno, complemento de todo lo que tengo acá dentro del paréntesis. Eso significa que debo cambiar la variable y eso significa que debo cambiar la suma por el producto. Y fíjense que es eso lo que me queda acá. ¿Sí? Tengo X, ahora me queda X complemento. Tengo suma, ahora me queda producto. Tengo Z, ahora me queda Z complemento. Hasta ahí puede ser la persona que me había dicho hoy. Sí, hasta Puede ahí ser hasta entendí. ahí. Hasta ahí Bien. entendí. Entonces ahora lo que uno nuevamente hace, mira y bueno, ¿y ahora qué puedo volver a hacer? ¿Qué propiedad puedo aplicar? Cuando uno le toma la mano a esto, uno ya rápidamente ya ve qué es lo que puede hacer, ¿sí? Cuando uno todavía no le agarra la mano, uno tiene que mirar y pensar un poco. Si eso pasa, así que no se preocupe. Entonces uno dice, bueno, cuando yo miro esta segunda expresión que yo tengo acá, que es x complemento por z complemento, convengamos que ahí ya no hay más nada por hacer. Ya eso es lo mínimo que me va a quedar. Entonces me voy hacia la izquierda, me voy a este primer término. Acá tengo toda una expresión en corchete, complemento, porque tengo el complemento, por z complemento. Y convengamos que este z complemento ya está, ya no lo puedo achicar, o sea, no lo puedo aplicar más propiedades. Entonces quiere decir que lo único que me resta por hacer es hacer desaparecer este corchete y este paréntesis. Entonces fíjense que tengo acá lo último acá arriba, complemento de todo lo que tengo entre paréntesis, pero eso que está entre paréntesis también está en complemento. Entonces es la idea como que complemento del complemento, que eso significaría que me queda lo mismo lo que tengo entre paréntesis nada más. Es por eso que cuando yo digo, bueno, voy a aplicar complemento del complementario, fíjense que ahí ya se me desaparece el paréntesis. ¿Por qué se me desaparece el paréntesis? Y porque fíjense que yo tengo el paréntesis, tengo complementario, el complemento, y aparte otra vez tengo el complemento. Es como que estoy aplicando dos veces lo mismo. Entonces, al aplicar dos veces lo mismo, es casi como si no lo aplico, entonces por eso que se me desaparece el paréntesis que tengo acá. No sé si me explico con eso. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, sí, ¿seguros? Bien. Entonces,
yo miro, bueno, ya se me desaparecieron los paréntesis, los corchetes, quiere decir que a partir de eso yo ya no puedo aplicar más nada, por lo menos lo que venía aplicando. Entonces ahora uno mira y dice, bueno, ¿y acá qué puedo aplicar? Entonces uno mira los términos, mira si se repite algo, no se repite nada, ¿qué pasa? Entonces cuando yo miro esos dos términos, lo que veo que se repite es X complemento y Z complemento. Entonces puedo aplicar la propiedad distributiva. Al aplicar la propiedad distributiva, me queda esa expresión que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, uno mira, bueno, lo que me quedó entre paréntesis, ¿se puede hacer algo con lo que quedó entre paréntesis? Entonces uno mira y dice, sí, y complemento más uno, todo eso que está entre paréntesis solamente ya no depende de i, ya solamente es uno directamente. Entonces, identidad de uno, que es esa expresión que tengo ahí abajo, directamente me queda x complemento por z complemento por uno, directamente eso es x complemento por z complemento. Entonces eso quiere decir de que esto último que me quedó acá, esta última igualdad, esa última expresión, es el complemento de todo lo que yo tengo acá arriba, de toda esta expresión. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Cómo yo obtuve esto que está acá abajo? Y bueno, a través de una cadena de igualdades, ¿sí? Hasta llegar a esto que tenemos acá. ¿Me explico con esto? Puede ser. Ahora sí, profe. Gracias. Más o menos, no digo que sea fácil, gente, porque uno se quiere perder acá, ¿sí? O ustedes ya vieron ya que me equivoqué hoy con el tema del i. Hacemos uno más, ¿sí? Hacemos ese que tenemos en. Bien, yo tengo esa expresión y digo, bueno, yo quiero el complemento de eso. Bien, perfecto. Entonces digo, bueno, como ahí ya tengo paréntesis, voy a ocupar por el momento corchetes, ¿sí? Entonces digo, bueno, de todo eso quiero complemento. Y eso que yo lo digo en palabras, lo escribo en símbolos con este apóstrofe que tenemos. Ahora, fíjense que en definitiva cuando uno mira el ejercicio, tiene, a grandes rasgos, tiene tres expresiones. Tiene este primer paréntesis que tenemos acá, no sé si se logra ver, este primer paréntesis que tenemos acá, por X, por este otro paréntesis que tenemos acá. Quiere decir que tengo tres expresiones. Entonces, para no complicarme mucho, yo digo, bueno, voy a ocupar la propiedad asociativa. Entonces, fíjense cómo asocio. Asocio de tal forma de que me queden solamente dos expresiones, ¿sí? Vuelvo a repetir. Asocio eso que tenemos ahí, entonces me quedan dos expresiones nada más. Básicamente dos. Lo que tengo entre corchetes, lo que tengo entre paréntesis, ¿sí? Esta asociación que yo hago acá lo hago porque tengo todo producto, ¿sí? Esta asociación también podría haber hecho primero, puedo dejar este paréntesis que yo tengo acá y asociar estos dos, el X con el X más Y, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Esto que me queda acá, esto que me quedó acá, es muy similar al ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, por eso ya lo escribí de esta forma, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, ya asocié, perfecto. Entonces, ¿ahora qué hago? Y bueno, y lo único que me queda por hacer es ahora es hacer desaparecer lo que es las llaves, lo que es los corchetes, lo que es los paréntesis. Entonces aplico nuevamente lo que venimos aplicando, que es complemento. De eso no se salva, porque como uno quiere el complemento, tiene que ir aplicando eso. Entonces, complemento del producto, leyes de De Morgan, y fíjense que me queda una expresión muy similar a lo que nos había quedado en el ejercicio anterior. Fíjense que ya teniendo en la cabeza, en la memoria, lo que yo hice anteriormente para otro ejercicio, ahora ya me está sirviendo para esto, ¿sí? Entonces, fíjense que me queda, como acá yo tengo un producto, entonces acá me queda una suma. Como yo tengo esto entre corchetes, digo, bueno, complemento, fíjense que lo simbolizo acá de esta forma. Esto que yo tengo entre paréntesis, también el complemento de eso yo quiero, y bueno, momentáneamente lo simbolizo con el complemento de acá. Y acá, nuevamente, al igual que en el ejercicio anterior, aplico otra vez el complementario y fíjense que voy cambiando. Recuerden que siempre cuando aplicamos el complemento de una expresión, cambio la operación y cambio la variable en definitiva, ¿sí? Como acá tengo x e y directo, me van a quedar el complementario. Entonces, fíjense, vamos por partes. Esto que tenemos acá entre corchetes, básicamente tengo dos expresiones. Lo que está entre paréntesis por lo que tenemos con x. Entonces, fíjense que me cambia los dos. Lo que está entre paréntesis dejo simbolizado acá un complemento
Lo que es producto, me queda la suma acá abajo, y lo que es X directo, me queda X complemento. Me voy al otro paréntesis. En este otro paréntesis tengo una suma, entonces me queda X complemento, acá tengo una suma, ahora me queda producto, tengo Y complemento, tengo Y directo, ahora me queda Y complemento. Entonces fíjense que acá en esto que me quedó acá, en esto que estoy finalizando a la derecha, convengamos que ya no tengo mucho por hacer ahí, ¿sí? O sea, eso ya está todo ya. Entonces me voy y miro lo que está entre paréntesis, porque tengo que hacer desaparecer ese paréntesis o si no, no puedo operar con lo que está dentro del paréntesis. Entonces fíjense que acá nuevamente tengo que aplicar otra vez el complemento, acá tengo una suma. Entonces, aplico complemento. Me va a quedar X directo, ahora me queda X complemento. Tengo una suma, ahora me va a quedar un producto. Y como acá tengo X por Z, entonces fíjense que como ahí tengo dos términos, me obliga a dejar eso entre paréntesis con el producto que yo tengo, disculpen, con el paréntesis que yo tengo acá y el complemento, ¿sí? Sí o sí me obliga. Entonces, nuevamente, aplico leyes de De Morgan, fíjense que tengo X por Z, todo eso complemento, aplico el complemento, me queda esa expresión que tenemos allí, lo que es y complemento, lo que es producto, me queda suma, lo que es Z, Z complemento. Ahora, ¿cómo hago desaparecer ese paréntesis? Fíjense que ya no tengo más complemento por aplicar, entonces, ¿qué puedo aplicar ahí? ¿Qué me dice? Que ya se puede ver ahí qué podría ¿Una aplicar. distributiva? Exactamente, señor, muy bien. Yo ahora aplico la distributiva, que convengamos es lo único que puedo aplicar ahí. Entonces, al aplicar la distributiva, ¿qué es lo que gano? Y lo que gano es que ya se me desaparecen todos los paréntesis, ya se me desapareció corchete, paréntesis, llave, todo eso desapareció. Entonces quiere decir que ahora, por ejemplo, lo único que me resta por hacer es mirar cuál es el término que se repite, cuál es el término que puedo anular o cancelar, cualquiera sea. Entonces fíjense que cuando yo miro todo eso, en definitiva, ¿qué podría decir que se repite en en todos los términos? X complemento. Exactamente, señor. Como se repiten todos X complementos, yo puedo aplicar nuevamente la propiedad distributiva, ¿sí? Y fíjense que me queda de esa forma. Y ahora, ¿qué me dice? De todo eso, ¿qué es lo que puedo concluir? Y puedo concluir lo mismo que había hecho en el ejercicio anterior. Fíjense que todo lo que está entre paréntesis no depende de estas variables, o sea, no depende de estos términos, no depende de X, de Y complemento, no depende de Z complemento, no depende de Y complemento. ¿Y qué significa que no depende? Y lo que pasa es que esto que está entre paréntesis siempre ya va a valer 1. ¿Por qué? Y porque acá ya tengo un 1. Entonces quiere decir que de todo este paréntesis que tengo acá, yo ya sé que todo eso vale 1. Entonces, en definitiva, me queda de esa forma. Quiere decir que el complemento es X complemento. Nada más. Entonces, fíjense que de todo este ejercicio que tengo acá arriba, del ítem que tengo acá arriba, simplemente me queda X complemento y nada más. ¿Me explico con esto, gente? Puede ser. No digo que sea fácil, uno tiene que tener manejo de las propiedades, ¿sí? Pero fíjense que sí o sí estamos dando casi siempre vuelta en lo mismo. Complemento y leyes de De Morgan, ¿sí? Tanto para el producto como para la suma y después asociativa y neutra. Casi siempre estamos dando vuelta en esos lados. Bien, ¿alguna consulta de esto de acá? ¿Algo que quieran preguntar? Si me equivoqué en algo, por favor me lo dicen. Si no hay preguntas, continúo. El último punto del C, ese sí les queda a ustedes, ¿sí? Bien. Y ahora pasamos a lo que tiene que ver con funciones booleanas, ¿sí? En definitiva, tenemos una función de un determinado conjunto, ¿sí? Un determinado conjunto que generalmente está asociado por variables, X, Y, Z, W, cualquiera sea. En este caso, como tengo B al cubo, si la idea de B al cubo, entonces quiere decir que estaría trabajando con tres variables. Y tenemos una función, ¿sí? En el cual a esas variables le designa o le corresponde o le asocia un valor de un conjunto de dos valores, o sea, le asocia un 0
o le asocia un 1. ¿Sí? En definitiva, la imagen 0 o la imagen 1. Entonces, fíjense que le dice acá. Dada la siguiente tabla de verdad, fíjense que tenemos tres variables, x y z, con todas las posibilidades que se pueden dar con x y z, porque recuerden que x y z, en definitiva, o valen 0 o valen 1. Tenemos esas dos opciones. Entonces, como tengo tres variables y cada variable tiene dos opciones, uno se puede construir esta tabla de verdad, ¿sí? Entonces, fíjense que al tener tres variables, 3 al cuadrado, a ver, no, 2 al cuadrado, 2 al cubo, disculpen. 2 al cubo me da 8, entonces tengo las 8 posibilidades. Bien, ahora, de todas estas posibilidades que tenemos acá, ¿sí? En algunos casos, fíjense que me dice la función le asigna un 1. Entonces, acá tengo un 1, acá tengo un 1, más abajo tengo un 1 y acá tengo otro 1. Y todos los otros casos 0. Entonces, la cuestión es la siguiente. Yo acá puedo mirar dos cosas. Puedo mirar para el caso en el cual la función asigna un 0 o los casos para el cual la función asigna un 1. Si yo miro uno, si yo miro a ver un caso se llama de una forma, si yo miro el otro caso se llama de otra forma. Entonces, fíjense cuáles son esas dos formas. Y bueno, fíjense que ahí le dice, una expresión se llama suma de mini términos y la otra expresión se llama producto de maxi términos. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Quién es uno y quién es el otro? Bien. Entonces, vamos primero con suma de mini términos. Entonces, yo tengo la tabla, tengo las asignaciones, ¿sí? Para cada particularidad de la variable tengo la asignación, un 0 o un 1, pero como en este caso voy a mirar para el caso de que le asigne un 1, entonces fíjense de que yo puedo escribir toda esa expresión de la variable, ¿sí? Y fíjense de que acá tenemos la particularidad siguiente. Fíjense que como acá, para el caso de x igual a 0, ¿sí? X igual a 0, yo acá considero x complemento. Fíjense que y es un 1, entonces y queda como está. Y para el caso de z, que es 0, tengo 0, z complemento, ¿sí? Entonces, para este caso que tenemos acá, la función la asocia a un 1. Me voy al otro caso. Para el otro caso, la función la asocia también un 1, pero fíjense que acá solamente x vale 0. Entonces considero x complemento, ¿sí? Para que justamente asocie un 1. Miro los otros casos, miro los otros casos. Entonces quiere decir que para cada una de esas expresiones que tenemos ahí, la función la asocia un 1. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la función que me resume todo eso que tenemos ahí? Es esta que tenemos acá. Entonces quiere decir que f de x y z, ¿sí? Va a asociar la imagen 1 siempre y cuando se tengan una de estas posibilidades, ¿sí? Uno de estos casos, o este de acá, o este de acá, o este de acá, o este de acá, ¿sí? Y esto que tenemos acá es lo que se conoce como suma de mini términos, ¿sí? ¿Me explico hasta acá? ¿Puede ser? ¿Alguna consulta, duda de esto que estamos viendo? ¿Puedes Entonces, explicar de vuelta por qué es de términos? ¿cómo? ¿Hola? ¿Puedes explicar? Hola, sí. ¿Puedes explicar de vuelta por qué es de mini términos? Lo que, lo que es el por qué, eso es las clases de teoría, gente. El profesor, pienso yo que el profesor Julio le va a hacer o le hizo la explicación del por qué es con suma, ¿sí? Esa parte le dejo al profesor porque si no, no me va a dar el tiempo para la clase. Pero lo que sí le puedo decir es que cuando hablamos de suma de mini términos, lo que nosotros hacemos es mirar en la función los casos en el cual la imagen es 1, ¿sí? Fíjense que cuando yo miro la tabla, la imagen es 1. Cuando digo la imagen, estoy mirando la columna de F, ¿sí? Entonces debo mirar para qué caso es 1. Entonces fíjense que yo digo, bueno, para ese caso va a ser un 1, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo miro para ese caso, X vale 0, Y vale 1, Z vale 0, ¿sí?
Ahora, fíjense que al momento de yo escribir el producto, ¿sí? X complemento, Z complemento. Entonces uno se podría preguntar, pero ¿y por qué hago eso? ¿Por qué cambio si yo tengo 0, por qué le coloco X complemento? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen acá? ¿Qué piensan que Porque podría a ser? X le correspondería el 1. ¿Cómo? A X le correspondería el 1. O sea, en realidad, ¿sí? A X le corresponde el 0, porque acá X vale 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Como yo estoy asociando todo con productos, fíjense que este caso sería 0 por 1 por 0, si yo lo considero así tal cual, 0 por 1 por 0. Y 0 por 1 por 0, ¿me podría dar como imagen un 1? 0 por 1 por 0, ¿qué me dice? Es el producto. ¿Podría darme un 1? 0 por 1 por 0, ¿podría tener como imagen 1? ¿Qué me dicen? Sí, me dicen por acá. O sea que, fíjense, la idea del producto es la idea de la conjunción. O sea que en definitiva, si yo digo falso, verdadero, falso, todo eso me da un verdadero, por ejemplo. ¿Puede darse ese caso? ¿Qué me dice? Ahora, ahora que lo ven de esa forma. Falso, verdadero, falso. ¿Podría darme un verdadero? Si yo estoy ¿No? considerando el producto como la conjunción. No. ¿Cómo me van a decir que si quiero creer que se equivocaron, no se dieron cuenta, apretaron la S y la I, en realidad era la N y la O? No, gente, no se puede. ¿Sí? Recuerden allá cuando dieron álgebra en su momento, ustedes dieron la conjunción, ¿sí? Y recuerden de que la conjunción, en definitiva, solo es verdadera cuando ambos valores, de verdad, o lo que yo esté trabajando, ambas proposiciones son verdaderas, si no, siempre es falso. Acá la idea es la misma. Ese producto que tenemos ahí, yo lo miro como una conjunción. Entonces, si yo tengo falso, verdadero, falso, es falso y verdadero y falso, todo eso siempre me va a dar falso. Entonces yo necesito que en realidad todas sean verdaderas para que tenga asociado el verdadero o tenga asociado un 1. Entonces es por eso que acá, que si bien x vale 0, al momento de considerar, yo considero x complemento. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, entonces quiere decir que x complemento, ¿cuánto va a valer? ¿Qué valor va a tener asignado? No. Si x, si exactamente, si x vale 0, x complemento va a tener que ser 1. Con i no pasa nada porque i ya vale 1. Y con z también va a ser lo mismo. Como z vale 0, o si yo considero z complemento, entonces ahí ya va a valer 1. Entonces, buenísimo, quiere decir que esto que yo escribí acá va a tener asignado el número 1. ¿Sí? La misma idea para los otros casos. Si x vale 0, ¿sí? Entonces, como yo necesito que todo eso sea un 1, entonces yo debo considerar x complemento. Mismo con i. Bueno, con i no hay problema porque i ya vale 1 y z también vale 1. La misma idea con los otros casos y fíjense de que considero el complemento en los casos donde la variable originalmente sea 0. Entonces uno dice, bueno, en todos esos casos que tenemos ahí, f de x y z, en todos esos casos, vale un 1. ¿Sí? Bien. Eso es lo que se conoce como suma de miniterms. Ahora, la cuestión es que si de esa tabla que tenemos ahí, yo voy a considerar los ceros, porque hasta acá yo estuve considerando el caso donde es 1, la imagen es 1. Si yo quiero considerar el caso donde la imagen sea 0, la cuestión ya cambia. Eso es lo que se conoce como producto de maxiterm. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo la tabla y voy a considerar los casos donde vale 0. ¿Sí?
Entonces acá la idea es lo contrario, ¿sí? Recuerden que acá en esto de álgebra de Boole tenemos una expresión y tenemos su complemento, ¿sí? Si tengo suma, puedo tener producto, si tengo producto, puedo tener suma, si tengo X, puedo tener X complemento, o sea, siempre tenemos esa dualidad. Entonces, si yo voy a considerar los ceros, entonces ahora, fíjense que yo lo considero con respecto a la suma. X más Y más Z. Fíjense que en el caso anterior, lo que tengo acá a la izquierda, yo lo consideraba con respecto al producto, y acá lo considero con respecto a la suma. Pero fíjense que acá X y Z, yo no considero el complemento. No. ¿Por qué? Porque estoy considerando los ceros, entonces quiere decir que como todo esto es cero, entonces no hay problema. Me quedan todas las directas. X más Y más Z. En este caso que tenemos acá, en este segundo caso, en este segundo cero, ¿quién va a cambiar? Que ya no voy a poder considerar directamente tal cual lo tengo ahí. ¿Quién cambiaría? Z. Z. Exactamente, gente, muy bien. El que cambiaría ahora es Z, porque es la idea contraria a lo que tenía acá en esta segunda parte, en esta primera parte. Entonces, fíjense que me queda X más Y más Z complemento. ¿Sí? ¿Y por qué cambia? Y bueno, lo que pasa es que yo necesito la imagen 0. Entonces, si acá yo tengo un 1, yo necesito que sea un 0 en realidad esa Z. Entonces, por eso considero Z complemento. Lo mismo para los otros casos, ¿sí? Y lo mismo para el último caso. Fíjense que en el último caso cada uno es complemento. Entonces ahora, como yo consideré la suma, entonces para relacionar todas esas posibilidades, yo ahora los relaciono a través del producto. Por eso dice el enunciado, producto de maxi término, ¿sí? Y estas son las dos posibilidades que tenemos en una tabla. Yo puedo mirar las imágenes como la imagen 1 o puedo mirar la imagen 0. Si voy a mirar la imagen 1, entonces estoy mirando lo que viene a ser lo que se conoce como mini términos y después yo tengo que sumarlos. Y si voy a mirar el caso de la imagen 0, ¿sí? Entonces miro todos los casos que dan 0 y los relaciono mediante el producto. Y eso es lo que se conoce como producto de maxi término. Tengo estas dos posibilidades, ¿sí? Tengan presentes, a veces, a veces en los parciales he visto que a un tema le dice, bueno, expresar la función en suma de mini términos y al otro le dice expresar la función en producto de maxi términos. O sea que a veces a un tema le toca a uno, a veces al otro tema le toca al otro. Entonces tengan presente bien cómo se construye uno, cómo se construye el otro, ¿sí? Bien, hacemos alguno más. Fíjense que, bueno, acá tenemos toda una situación problemática, tenemos unos sensores, tenemos una banda transportadora, ¿sí? Y fíjense que tenemos las variables X, Y, Z y W, que en este caso vienen a ser los sensores, ¿sí? Dependiendo de si el sensor valga 1 o valga 0, ¿sí? El conjunto de todos ellos le asigna una imagen. Le asigna la imagen 1, le asigna la imagen 0. Entonces, dependiendo de que si yo voy a mirar los 1 o los 0, tengo que escribir una función. Entonces, fíjense que cuando yo leo el contexto, el enunciado, en algún momento me dice, hallar la función booleana, o sea que tengo que expresar una función, P a la cuarta, o sea que tengo las 4 variables, dice, que permita conocer todos los casos en que la bebida debe ser retirada de la cinta transportadora. Entonces quiere decir de que me voy a la columna F y me fijo los casos donde la imagen es un 1. Como voy a observar los casos en donde la imagen es un 1, quiere decir de que, ¿qué voy a considerar? ¿Cuál de estos dos? ¿La suma de mini términos o el producto de maxi términos? ¿Cuál de los dos tengo que mirar? ¿Qué me dice? La suma de mini La términos. suma. Exactamente, gente, muy bien. Yo tengo que mirar la suma de mini términos. ¿Qué significa eso? Y bueno, que voy a tener que multiplicar o dejar expresado el producto de las variables y después relacionar todo a través de la suma. Entonces me fijo, ¿sí? Me voy a la tabla, acá tengo la tabla, en limpio tengo esa sola, y me fijo los casos en donde la imagen es un 1.
Entonces fíjense que allí, para ese caso, la imagen es un 1. Entonces tengo X vale 1, no hay problema, Y vale 0. Entonces yo necesito el complemento, entonces por eso escribo Y complemento. Z vale 1, W vale 1. Entonces, esa expresión que yo tengo escrito ahí, para ese caso, la imagen va a ser 1. La misma idea para todos los otros casos. Fíjense, como tengo 1, 2, 3, 4, 5 unos, entonces voy a tener 5 posibilidades, ¿sí? 5 posibilidades para los cuales los sensores van a dar un 1, o sea, la imagen va a ser un 1. Escribo cada uno de ellos ya todo como una función y me queda esa expresión que tenemos ahí. Y esa es la función que me describe el comportamiento para el cual la botella debe ser retirada. Entonces eso quiere decir que si algún día alguno de ustedes los contratan en la empresa Coca-Cola o construye una fábrica, uno nunca sabe, tiene sensores y demás, entonces fíjense que cuando quieren que un sensor o un conjunto de sensores realice una determinada operación, entonces lo pueden escribir de esta forma, ¿sí? De todas estas posibilidades que tenemos acá, solamente debo considerar algunas de estas que tenemos acá abajo, que es lo que yo escribo, ¿sí? Bien. No les pide más nada, creo que solamente les pedía que escriban la función y nada más. Así que con eso ya está todo. El punto 4 a cargo del alumno, el punto 4 es lo mismo que el punto 3 y que el punto 1, así que eso les queda a ustedes. En el punto 5, fíjense que en el punto 5 es nuevamente igual que lo que teníamos en el punto 4 del ejercicio de la parte del álgebra de Boole, porque fíjense que le dice, da las siguientes funciones booleanas, antes teníamos expresiones nada más, ahora ya es una función booleana, simplificar utilizando las propiedades de un álgebra de Boole. Quiere decir de que yo debo tomar cada una de estas expresiones que yo tengo acá después de la igualdad y aplicarle operaciones. Fíjense que acá yo, por ejemplo, cuando yo miro el ejercicio B, dice complemento de todo lo que tengo entre corchetes. O sea que como que me da la idea que estoy buscando el complemento de una expresión. Cuando yo miro el C, lo mismo, complemento de todo lo que está entre, se llama entre llaves. El punto D de dedo, fíjense que ya está, no tengo paréntesis, no tengo nada, quiere decir que debo mirar a ver qué es lo que se repite, si puedo aplicar alguna propiedad distributiva, si puedo cancelar algo, ¿sí? Lo mismo sucede en el punto E, yo ya tengo todo desglosado, quiere decir que me tengo que fijar si hay alguna expresión que se repita, puedo aplicar una propiedad distributiva, puedo cancelar algo, alguna ley de absorción. Fíjense que nuevamente este ejercicio es nuevamente lo mismo que hicimos en el punto 4. Hacemos algunos. Hacemos el primero. Fíjense que en ese caso, por ejemplo, yo no tengo paréntesis, no tengo corchete, no tengo nada. Quiere decir que acá lo único que tengo que mirar básicamente es, saco aparte y digo, bueno, me fijo qué es lo que se repite en cada uno, ¿sí? Si hay algo que se repita, entonces miro y yo digo, bueno, tengo X complemento más Y complemento más X complemento por Y y en definitiva lo que se repite es X complemento. Entonces fíjense que ahí yo puedo aplicar propiedad distributiva y me queda una expresión de esa forma. Y fíjense que lo que me queda entre paréntesis es X con Y complemento más Y directo. Entonces, eso que yo tengo entre paréntesis, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué me dice? A 1. Exactamente, señor. Eso va a ser igual a 1 directamente. Entonces quiere decir de que me queda X complemento por 1, X complemento. Y fíjense, gente, que eso es todo. Lo único que tengo que hacer es aplicar propiedades. Casi siempre aplico la misma, ¿sí? Cuando yo ya veo que las que siempre voy aplicando no estoy pudiendo aplicar en definitiva, entonces quiere decir que hay alguna propiedad rara o que nunca ocupo, que es la que tengo que aplicar ahí, me fijo otra vez en se llama, en toda mi lista de propiedades y me fijo si no hay alguna que deba aplicar. Pero si no, tiene que salir rápido, así como en esta que tenemos. Las demás, gente, les queda a usted en que básicamente es todo complemento. Macarrón. Y vamos con esto, y acá quedaríamos, con lo que tiene que ver con mapas de Carnot. En definitiva, lo que es mapas de Carnot no es otra cosa que
un procedimiento para poder simplificar funciones booleanas, ¿sí? Vuelvo a repetir, la idea del mapa de Carnot no es otra cosa que un procedimiento para poder simplificar funciones booleanas. Yo puedo simplificar básicamente de dos formas. Puedo simplificar así como tenemos en el punto 5, aplicándole propiedades, directamente le voy aplicando propiedades, o la otra es simplificar mediante mapas de Carnot. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de uno? Bueno, en lo que respecta al punto 5, yo tengo que manejar bien las propiedades, ¿sí? Tengo que acordarme de todas ellas y ver cuál puedo aplicar, cuál me sirve, cuál no me sirve y aplicarla bien, ¿sí? En el caso del mapa de Carnot, uno tiene la función, ¿sí? Toda la función con todas las variables, uno ubica esos unos de la función dentro del cuadro de los cuadros, así como lo tenemos allí, y ejecuta un procedimiento. O sea que en ese sentido, el punto 6 es más mecánico, ¿sí? Todos tienen sus pros y sus contras, ¿sí? En el caso del punto 5, fíjense que así directamente yo no podría aplicar, por ejemplo, en el punto B, yo no puedo aplicar el mapa de Carnot, por ejemplo, porque fíjense que cuando yo miro esa expresión, no está todo como una suma de mini términos, ¿sí? Tengo ahí, tengo corchetes, tengo complementos, o sea, por ejemplo, ahí no puedo aplicar mapas de Carnot. Podría aplicar, por ejemplo, en el punto D de dedo o en el punto E. En el punto D o en el punto E yo puedo aplicar mapas de Carnot, pero en los otros casos no, por ejemplo, me obliga sí o sí a aplicar propiedades. Entonces, pero siempre y cuando que yo tenga un ejercicio como en el punto D de dedo o como en el punto E, puedo aplicar mapa de Carnot. Entonces, tengo esos mapas de Carnot, vamos a hacer algunos. Bien. Entonces, tengo esa tabla. Fíjense que allí acá arriba, en esta fila que tenemos acá, tengo todas las posibilidades de la variable x, y, ¿sí? Cómo se relacionan entre las dos. X e y directas, x, e, y complemento, x complemento, y complemento, x complemento, y. Y acá, a la izquierda, ¿sí? Verticalmente tengo z y z complemento. Quiere decir que acá tengo escrito todas las posibilidades de las variables. Y esas posibilidades, fíjense que en cada una de estas celdas que tenemos acá tenemos un 1. ¿Sí? Entonces, vamos con la función booleana original. O sea, uno dice, bueno, pero ¿cuál era la función booleana original? Entonces, yo tengo tres variables, tengo x y z. Entonces, fíjense que ese 1 que tenemos ahí, en realidad, con respecto a la función original, es esa que tenemos ahí. Fíjense, es x por y por z complemento. Me voy al otro 1. El otro 1 que tenemos ahí, fíjense que me está relacionando esas variables, esas posibilidades. Entonces va a ser x por y complemento por z complemento. Y así con cada uno. Fíjense como tengo 4 veces 1, tengo 4 expresiones en lo que respecta a mi función booleana original. O sea que ahí tengo la función booleana original. ¿Sí? Bien. Ahora, como habíamos dicho, lo que respecta a mapas de Carnot no es otra cosa que un procedimiento para poder simplificar funciones. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo simplifico las funciones? ¿No? Yo tengo eso, ¿y qué es lo que debo hacer ahora? ¿Qué piensan que tendría que hacer ahora para poder simplificar? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué me dicen? ¿Recuerdan? ¿Saben? ¿No saben? Ver en la tabla dónde se encuentran los 1. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Y qué más? Es fácil, no se preocupen, enseguida le agarro una mano. Lo que yo debo ver, eso está bien, como dijo su compañero, ver dónde están los unos, obviamente, eso seguro, pero ahora lo que yo debo hacer es agrupar los unos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que yo debo hacer? Miro la tabla de Carnot, debo unir, exactamente, debo agrupar, pero la cuestión es, ¿cómo agrupo los unos? Porque puedo agrupar de varias formas, entonces debo ser cuidadoso y saber cómo voy a agrupar. Entonces,
Lo que yo debo agrupar es en potencias de 2. Vuelvo a repetir. Yo debo agrupar los unos en potencias de 2. Quiere decir que yo puedo agrupar de a 2, puedo agrupar de a 4, puedo agrupar de a 8, puedo agrupar de a 16. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Yo debo agrupar los unos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿de a cuánto agrupo? Yo puedo agrupar de a 2, vuelvo a repetir, puedo agrupar de a 4, puedo agrupar de a 8, puedo agrupar de a 16, ¿sí? O sea que yo voy agrupando en potencias de 2. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿y cómo realizo esa agrupación? Esa agrupación, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de lado a lado o si uno está arriba y el otro está abajo, ¿sí? O sea que siempre lado a lado. No puedo agrupar diagonalmente, no se puede agrupar. Y cuando digo no se puede agrupar, quiere decir que si yo lo hago y voy a llegar a algo que no tiene sentido, por eso digo no se puede. Entonces uno mira esto que tenemos acá. Y fíjense que la idea siempre es realizar la mayor agrupación de números unos, la mayor que se pueda, ¿sí? Entonces fíjense que yo puedo agrupar esos dos, a ver, alguien me escribió ahí, de a dos, sí, exactamente, en este caso yo agrupo de a dos, agrupo esos dos, ¿sí? Y la idea, ¿cuál es? La idea es mirar cuál es la variable que cambia. Para pasar de un 1 al otro 1, yo me posiciono en un 1 y paso al otro 1, yo me fijo qué variable es la que cambia. Y la variable que cambia es la que desaparece, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo miro estos dos 1 que tenemos acá, ¿sí? Los dos 1 que agrupé, la pregunta es, ¿cuál es la variable que cambia? ¿Cuál es la variable que estaba directa y pasó a complementaria o viceversa, que estaba complementaria y pasó a directa? A ver, ¿alguien me escribió ahí? Exactamente, gente, muy bien. La que cambió es la I. Estaba primero, yo voy a mirar de izquierda a derecha, estaba primero la I y después pasó a complementaria. Entonces quiere decir que esa es la que desaparece. Entonces, bueno, también agrupo los otros dos uno, es la otra posibilidad. Entonces fíjense de que allí me queda X por Z complemento es lo único que me queda, ¿sí? Porque la I es la que cambia, entonces el procedimiento me dice de que esa es la que yo ya voy a borrar. Y en el otro caso, fíjense que la que cambia cuando yo paso del número 1 que está arriba al número 1 que está abajo, lo que cambia es la Z, ¿sí? Era directa y pasa a complemento. Entonces quiere decir de que lo que me va a quedar es X complemento y complemento. Entonces, quiere decir que de toda la función original solamente me va a quedar x por z complemento más x complemento por y. Quiere decir que, fíjense ahí, estoy señalizando lo que es cada uno. Quiere decir que la función simplificada no va a ser otra cosa que eso que tenemos aquí. Y fíjense que convengamos que es una buena simplificación, porque fíjense que originalmente yo tenía 4 términos y ahora solamente tengo 2 términos. En estos 4 términos originales yo trabajaba con todas las variables y fíjense que acá, en esta que me quedó acá simplificado, y convengamos que en cada término ahora utilizo 2 variables nada más. O sea que es una buena simplificación, ¿sí? ¿Me explico con esto? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Nada, nada. ¿Todo bien? Bien. Bien, gente. Entonces quedamos acá, quedamos en este punto 6A, ¿sí? Entonces, el martes que viene continuaríamos, bueno, yo pienso que el profesor González ya va a dar la clase, si no, bueno, la dará conmigo. Ya continuaríamos y ya haríamos lo que tiene que ver con uno de cuatro variables, así como lo tenemos acá, ¿sí? A modo de práctica, aclaro, a modo de práctica, uno podría simplificar, a ver, este que tenemos acá. Fíjense que acá tengo 4 variables, tengo toda esta expresión que yo tengo acá, fíjense, tengo toda suma de mini términos. Entonces, esto que tenemos acá, yo puedo simplificar, puedo utilizar este mapa de Carnot. Por ejemplo, borro todos estos unos y acá lo que hago es ubicar un 1 de acuerdo a
estas posibilidades que tengo acá de esta función, pero eso es a modo de práctica.